Era una tranquila tarde de viernes en Querétaro, y me había acomodado en mi rutina de siempre, tomando una taza de té de manzanilla mientras revisaba mis finanzas mensuales. El sol entraba a raudales por las ventanas de mi estudio en casa, y por un momento todo parecía estar en orden. Esa calma se rompió en el instante en que mi celular vibró con una notificación de mi servicio de monitoreo de crédito. 3 cuentas nuevas habían sido abiertas a mi nombre, con saldos que me dejaron sin aliento más de 1 millón de pesos en cargos que nunca autoricé. Mi corazón dio un vuelco mientras revisaba los detalles: cenas de lujo, electrónicos y retiros en efectivo en lugares que jamás había visitado. Verifiqué las direcciones de envío y me quedé helada. Cada estado de cuenta apuntaba a la casa de Ximena. Una certeza fría se apoderó de mí. Esto no era un fraude al azar. Quien estuviera detrás tenía acceso a mi información personal y se había esforzado por ocultármelo. Pequeños cargos que había pasado por alto antes una compra extra en el súper, un pedido en línea insignificante, de pronto cobraron sentido. Eran migajas que conducían a algo mucho mayor. Respiré hondo y me recordé que el pánico no resolvería nada. 40 años dirigiendo el Fondo Educativo Montes me habían enseñado a manejar crisis con calma y eficacia. Investigaría en silencio. Reuniría todas las pruebas y aseguraría mis finanzas antes de contarle a alguien más en la familia. Al abrir mi computadora para revisar los estados de cuenta detallados, sentí una oleada de determinación. Quien haya hecho esto descubriría que no era alguien a quien se pudiera engañar fácilmente. Esto era solo el comienzo para descubrir la verdad. Y los pasos que diera a continuación me llevarían más profundo en una red de engaño. Me senté en la mesa de la cocina, esparciendo cada notificación y estado de cuenta que había recibido en las últimas semanas. El patrón era claro, y me revolvía el estómago. Restaurantes que nunca visité, electrónicos que no necesitaba y retiros en cajeros automáticos al otro lado de la ciudad. Todo cargado a mi nombre. Cada transacción era deliberada, precisa y diseñada para pasar desapercibida. Luego, noté las direcciones de envío. Cada estado de cuenta llegaba a la casa de Ximena. Mi pulso se aceleró. Quien estuviera detrás de esto conocía mis rutinas, mis finanzas, y ahora estaba usando a mi propia familia para mantenerse oculto. Tenía que moverme con cuidado. Tomé el teléfono y comencé a llamar a cada banco. Primero, la cuenta de Banorte expliqué que estaba reportando un fraude. Di todos los detalles necesarios y en minutos la cuenta estaba congelada. Luego, HSBC y Santander siguieron el mismo camino. Cada llamada reforzaba la realidad. Alguien había estado drenando mi seguridad financiera sin que yo lo supiera. Tarjetas canceladas, cuentas aseguradas, pero las preguntas me carcomían. ¿Quién podría hacer esto y por qué? Mientras esperaba los correos de confirmación, comencé a documentar todo meticulosamente: fechas, montos, direcciones y notas sobre cualquier irregularidad. Copias de cada alerta, cada estado de cuenta y cada correo fueron a una carpeta marcada para fines legales. Si esto escalaba, necesitaba un registro, no solo intuición. Me recosté en la silla, permitiéndome un momento para respirar. Aunque la inquietud seguía ahí, las migajas del fraude apuntaban directo a la casa de mi hija, y tenía que decidir mis próximos pasos con cuidado. Mi investigación no podía esperar. La verdad no se revelaría sola. Cuanto más profundizaba, más claro quedaba que esto era más que un robo al azar, y los próximos pasos me acercarían a confrontar al responsable. Puse mi atención en las cuentas que siempre había dado por sentado, cambiando metódicamente las contraseñas de cada plataforma bancaria, de inversión y de correo electrónico. Cada nueva combinación era compleja, única y diseñada para bloquear a cualquiera que pudiera haber tenido acceso no autorizado. Era un trabajo tedioso, pero necesario. Un pequeño descuido podría deshacer todo lo que había logrado. Una vez aseguradas las cuentas, llamé a mi abogado, Javier Mondragón. Le expliqué la situación en detalle: las cuentas fraudulentas, los cargos sospechosos y el correo desviado a la casa de Ximena.
Le pedí que documentara todo oficialmente. Si esto se convertía en una batalla legal, necesitaba todas las precauciones en orden. La voz tranquila de Javier me aseguró que los pasos que estábamos tomando crearían un registro claro, fortaleciendo cualquier caso que pudiera surgir, con las barreras digitales y legales en su lugar. Me volví hacia las pruebas que había comenzado a recopilar en las últimas horas. Cada estado de cuenta, cada correo y cada transacción fue registrado y organizado meticulosamente. Era como armar un rompecabezas. Pequeñas victorias aparecían en forma de cuentas congeladas y tarjetas canceladas. No pasaron nuevos cargos, y sentí que recuperaba algo de control, aunque la amenaza mayor seguía siendo desconocida. También tomé notas sobre lo que aún necesitaba: fechas de entregas de correo inusuales, horarios de actividad en línea sospechosa y cualquier interacción que Jimena o Arturo hubiera tenido que pudiera dar pistas. Tenía que ser metódica, paciente y deliberada. Esto no se trataba solo de dinero, sino de confianza y de proteger a mi familia de una manipulación que no había anticipado. Para cuando me recosté en mi silla, sentí el primer atisbo real de progreso desde que llegaron las alertas. Había construido una fortaleza alrededor de mis finanzas, una barrera que me daría el tiempo y la claridad necesarias para descubrir al responsable del engaño. Con las cuentas aseguradas y las pruebas documentadas minuciosamente, sabía que el próximo paso me obligaría a confrontar a las personas más cercanas a mí. Y la verdad que esperaba del otro lado prometía ser mucho más complicada de lo que podía haber imaginado. El sonido seco de la puerta principal al cerrarse de golpe me sacó de mi trabajo. Dejé la computadora a un lado justo cuando Jimena apareció en el umbral, con el uniforme de enfermera arrugado tras un turno largo, los ojos encendidos de furia. «Mamá, ¿por qué bloqueaste las cuentas de crédito? Arturo está furioso», gritó, su voz resonando en la casa silenciosa. Me quedé sentada, dejando que la primera oleada de emoción se asentara antes de responder. Su furia era intensa, pero había algo debajo, una influencia que no era del todo suya. Arturo había enmarcado las restricciones como un insulto, torciendo su preocupación por nuestra familia en culpa. Lo había visto antes, en colegas y amigos manipulados por alguien en quien confiaban. «¿De qué cuentas hablas?», Jimena pregunté con calma, manteniendo un tono ecuánime. Ella dio un paso adelante, señalándome con el dedo, insistiendo que los bloqueos eran injustos, las tarjetas para los mandados, las cuentas, todo. «¿Por qué hiciste esto sin decirme?». La observé de cerca, notando la tensión en su postura, el rubor de indignación. Cuidadosamente comencé a indagar, preguntando sobre transacciones recientes y si había notado algo fuera de lo común. Sus ojos titilaron con incertidumbre por una fracción de segundo antes de que la enmascarara con frustración. Esa pequeña duda fue todo lo que necesitaba. Me di cuenta de que estaba completamente atrapada en la influencia de Arturo, su lealtad convertida en arma sin que ella lo notara. Las pruebas del fraude seguían guardadas en mis registros. Sin compartirlas por ahora, necesitaba que ella revelara lo que sabía, sin presionarla demasiado. Pregunté sobre correo inesperado o llamadas de los bancos, y ella dudó de nuevo. Quedó claro que la confianza y el engaño estaban colisionando en esa habitación. Y pude ver lo fácil que era que una persona se dejara engañar cuando el amor y la lealtad nublan el juicio. La furia de Jimena era real, pero estaba dirigida a la persona equivocada, y necesitaba que empezara a ver la situación con claridad. Mientras me preparaba para guiar la conversación hacia la verdad, sabía que los próximos pasos requerirían paciencia y sutileza. El verdadero desafío no era solo descubrir el fraude, sino confrontar al manipulador que se escondía a plena vista y ayudar a mi hija a reconocer el peligro antes de que fuera demasiado tarde. Reuní la pila de estados de cuenta, impresiones y alertas por correo que había estado recopilando en los últimos días y los coloqué cuidadosamente en la mesa de la cocina. «Jimena, mira esto», dije, manteniendo la voz firme. 3 cuentas nuevas abiertas a mi nombre,
cada una con cargos muy por encima de lo que autoricé, todos los estados de cuenta fueron enviados a tu casa. Los ojos de Jimena se abrieron de par en par mientras hojeaba los papeles. Por un breve momento, la duda cruzó su rostro. No entiendo, susurró. Arturo dijo que solo estaba ayudando a manejar las cuentas. Me dijo que tú habías pedido ayuda porque la tecnología te confunde a veces. Dejé que sus palabras se asentaran mientras mantenía mi tono calmado. Jimena, las fechas, los cargos, las direcciones, todo apunta a algo deliberado. Ayudar no explica por qué existen estas cuentas sin mi conocimiento o consentimiento. ¿Esto te parece ayuda? Ella miró de un lado a otro entre los papeles, visiblemente luchando. Pensé que estaba tratando de protegernos, de hacer las cosas más fáciles, dijo, con la voz temblorosa. El conflicto en sus ojos me apretó el pecho. Podía ver cuán completamente Arturo había manipulado su lealtad, convirtiendo su confianza en un escudo para su engaño. Ayudar a alguien no implica falsificar firmas ni desviar correo. Dije con calma, no implica gastar cientos de miles sin autorización, ni ocultar las pruebas de mí. Las inconsistencias están por todos lados. Mira estos cargos en electrónicos, los restaurantes que no has visitado, los retiros en cajeros. ¿Cómo encaja eso con su historia? Los labios de Jimena se apretaron y miró hacia la mesa, su defensa tambaleándose. Supongo, no lo había pensado así, admitió. Solo confié en él. Extendí la mano y suavemente puse la mía sobre la suya. Lo sé, Ximena. Confiar es natural, pero puede ser explotado. Ahora no se trata de culpar, se trata de ver la verdad. Alguien en quien confías ha usado tu lealtad en tu contra, y necesitamos enfrentar eso con cuidado. Mientras Ximena absorbía las pruebas, la tensión cambió de la furia a la confusión, y las primeras semillas de duda fueron sembradas. El proceso de descubrir toda la extensión de la manipulación de Arturo apenas comenzaba. Y el próximo paso requeriría precaución y claridad para revelar lo que nos había sido ocultado. Después de que Ximena se fue al trabajo la mañana siguiente, llamé a Miguel Salazar, un detective retirado de la policía de Querétaro que conocía por trabajos comunitarios. Le expliqué todo: las cuentas fraudulentas, los cargos sospechosos y el correo enviado a la casa de Ximena. Le pedí que investigara el pasado de Arturo a fondo, para ver si esto era algo aislado o parte de un patrón. En 2 días. Miguel me llamó con hallazgos preliminares. Arturo había engañado a otra mujer mayor, Clara Mendoza, 4 años antes. La había manipulado casi de la misma manera, cuentas fraudulentas abiertas a su nombre, cargos enviados a la dirección de su hija adulta y el control financiero transferido sutilmente bajo el pretexto de ayudar con la tecnología y las inversiones. Clara había mantenido registros meticulosos y apenas logró recuperar el control de sus finanzas. Los paralelismos eran innegables. Las acciones de Arturo no eran al azar, eran sistemáticas. Había encontrado un método que le permitía explotar la confianza dentro de las familias, usando a los hijos adultos como escudos inconscientes. Cada víctima encajaba en un perfil similar mayor, financieramente estable y dispuesta a confiar en un esposo encantador que se presentaba como servicial y competente. Mientras revisaba los informes de Miguel, me di cuenta de que las apuestas eran mucho más altas de lo que había imaginado. Esto no se trataba solo de Ximena o nuestra familia. Arturo era un reincidente, un depredador que había aprendido a navegar la confianza y manipular la lealtad. Era astuto, calculador, y estaba dispuesto a engañar a los más cercanos a sus objetivos. Sentí una determinación fría asentarse sobre mí. Proteger a mi familia significaba más que asegurar cuentas. Significaba entender toda la extensión de la manipulación de Arturo y planear cuidadosamente para confrontarlo. El peligro era real, y el próximo paso nos llevaría directamente a su órbita, donde cada movimiento debía ser medido y preciso. Esa noche, pedí a Ximena que viniera con Arturo. Les dije que era hora de hablar de la situación directamente, con calma y claridad,
Jimena dudó, pero aceptó. Y pude sentir la confianza de Arturo mientras cruzaba la puerta, con una sonrisa practicada en el rostro, cargando una botella de vino como si esto fuera una cena familiar casual. Una vez sentados en la mesa de la cocina, coloqué los archivos frente a ellos, estados de cuenta, alertas por correo y el informe investigativo de Miguel Salazar. No me apresuré. Dejé que miraran las pruebas, dándole a Arturo tiempo para asimilar lo inescapable. El silencio en la habitación era tenso, cargado de expectativa. Arturo se recostó, ofreciendo encanto primero. Leonor, creo que esto es un malentendido. Solo he estado intentando ayudar a manejar las cosas mientras Jimena y tú lidian con las cuentas. No hay fraude aquí. Su tono era suave, practicado, destinado a tranquilizar. Me mantuve calma, levantando una página para mostrar las firmas falsificadas y la cronología de los cargos no autorizados. Estas cuentas no fueron abiertas con mi conocimiento. Arturo, cada estado de cuenta enviado a la dirección de Jimena, cada retiro, cada cargo. ¿Esto te parece ayuda a él? Se movió en su silla, el encanto tambaleándose. Bueno, algo de esto podría ser errores bancarios. Estoy seguro de que se puede explicar. Su voz se tensó al darse cuenta de que las pruebas eran irrefutables. Jimena miró de Arturo a los archivos y de vuelta. Su rostro pálido. Pensé que solo estabas ayudando. Susurró, su voz temblaba. Una mezcla de miedo y comprensión naciente. Pude ver cómo la traición se asentaba. Su lealtad había sido usada en contra de ambas. El semblante de Arturo se oscureció, y amenazas sutiles surgieron bajo el disfraz de preocupación. Lo miré fijamente, negándome a ser intimidada. No estamos discutiendo teorías, estamos discutiendo hechos. Cada paso que has tomado para manipular y ocultar está documentado. Las manos de Jimena temblaron mientras alcanzaba las páginas. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese momento comenzó a ver la verdad completa. La confrontación ya no era solo sobre finanzas, era sobre confianza, engaño y el control que una persona había intentado ejercer sobre nuestra familia. Con las pruebas expuestas, el próximo paso era claro: acción legal y asegurar la rendición de cuentas por la traición sistemática de Arturo. A la mañana siguiente, contacté a la detective Laura Guzmán de la policía de Querétaro. Le expliqué la situación, detallando las cuentas fraudulentas, los cargos no autorizados y la manipulación de Arturo sobre Jimena. Ella escuchó pacientemente y me aseguró que el robo de identidad y la explotación financiera se tomaban muy en serio, especialmente cuando involucraban a la familia. En pocas horas, mi abogado, Javier Mondragón, y la detective Guzmán coordinaron los documentos. Se presentaron cargos formales múltiples, cargos por robo de identidad, abuso financiero a personas mayores y fraude. Cada documento hacía referencia meticulosa a las pruebas que habíamos recolectado, estados de cuenta, firmas falsificadas y el informe investigativo de Miguel Salazar. Arturo fue arrestado esa misma tarde. Observé desde la entrada de mi casa cómo los oficiales lo llevaban al patrullero. La sonrisa confiada que había mostrado durante la cena, reemplazada por una mirada fugaz de inquietud. La fianza se estableció según los procedimientos del Estado de Querétaro, y las fechas de la corte se programaron con claridad, una línea de tiempo de responsabilidad legal, ahora estructurada alrededor de pruebas documentadas. Jimena se sentó a mi lado durante el proceso, sus hombros tensos pero relajándose gradualmente, mientras la realidad de las acciones de Arturo se asentaba. No lo vi, admitió en voz baja. Pensé que estaba ayudando. Siento que te traicioné. Mamá, alcancé sus manos, tomándolas en las mías. Fuiste manipulada, Jimena. Tu lealtad fue usada en nuestra contra. Pero lo que importa es que ahora lo enfrentamos juntas. Podemos arreglar esto. Los procedimientos legales avanzaron eficientemente. Se presentaron declaraciones y comenzaron los cálculos de restitución, asegurando que el dinero que Arturo había desviado sería devuelto. Seguimos cada paso de cerca,
sabiendo que la justicia dependía no solo de las pruebas, sino también de nuestro compromiso de llevar el proceso hasta el final. Ver la postura confiada de Arturo tambalearse en el tribunal trajo una pequeña satisfacción. Había confiado en su encanto y engaño por demasiado tiempo, pero ahora la ley estaba firmemente de nuestro lado. El equilibrio de la responsabilidad había cambiado, y Ximena comenzó a entender la magnitud de la traición que sin saberlo había protegido. Con la base legal establecida y los primeros pasos hacia la restitución en marcha, finalmente podíamos empezar a pensar en reconstruir la confianza, sanar a nuestra familia y planificar los pasos necesarios para asegurar que este tipo de engaño nunca volviera a ocurrir. Las semanas posteriores al arresto de Arturo fueron tensas, pero gradualmente, una calma frágil se asentó en nuestro hogar. Ximena se mudó temporalmente a su antigua habitación de la infancia. Cargando con el peso de la culpa y la confusión, mantuvo una rutina tranquila, ayudando en la casa y comunicándose regularmente mientras navegábamos juntas las secuelas. Comenzamos a asistir a sesiones de terapia familiar, donde Ximena enfrentó las formas en que Arturo había manipulado su confianza y cómo, sin saberlo, había permitido sus planes. Cada conversación era incómoda pero necesaria, y la guié con suavidad, ayudándola a ver que su lealtad había sido usada sin que ella se diera cuenta. Hablamos de límites, consentimiento y la importancia de reconocer señales de alerta en las relaciones, no solo con parejas románticas, sino con cualquiera que pudiera explotar la confianza. En casa, trabajamos en las rutinas diarias con nueva atención. Ximena asumió pequeñas responsabilidades domésticas que antes delegaba en Arturo, redescubriendo una autonomía que no sabía que había perdido. La animé a mantener independencia en la gestión de sus propias finanzas y decisiones, enfatizando la fortaleza que viene del conocimiento y la precaución. También compartí historias de experiencias pasadas, momentos en los que la vigilancia había evitado desgracias y momentos en los que confiar en los instintos había sido clave. Estas charlas no eran sermones, sino conversaciones destinadas a fortalecer su juicio y resiliencia. Quería que emergiera no solo consciente del engaño de Arturo, sino también empoderada para protegerse en el futuro. Lentamente, la atmósfera pasó de la tensión a la comprensión mutua. La risa regresó en pequeños momentos y las rutinas que dábamos por sentados, cenas familiares, tazas de té compartidas, charlas casuales en el porche recuperaron su lugar en nuestras vidas. Fuimos cuidadosas, deliberadas y honestas entre nosotras, estableciendo límites que honraban tanto la seguridad como la conexión emocional. Mientras Ximena se asentaba en este ritmo restaurado, me di cuenta de que el verdadero trabajo de protección iba más allá de cuentas y contraseñas. Se trataba de reconstruir la confianza, fomentar la conciencia y cultivar un empoderamiento que pudiera resistir desafíos futuros. Con estas bases en su lugar, finalmente estábamos listas para avanzar hacia el siguiente paso, compartir lo que habíamos aprendido y ayudar a otros a evitar los mismos errores. Una vez que nuestra familia comenzó a sanar, Ximena y yo decidimos canalizar nuestra experiencia en algo significativo. Nos unimos a un grupo de apoyo local dedicado a prevenir el abuso financiero a personas mayores, ofreciendo orientación a familias que enfrentaban amenazas similares a las que nosotros habíamos vivido. Cada reunión era una oportunidad para compartir lo que habíamos aprendido, advertir a otros sobre la manipulación y proporcionar estrategias prácticas para proteger finanzas y confianza. Clara Mendoza se convirtió en una mentora en este proceso, relatando su propia historia con claridad y valentía. Escuchar sus experiencias reforzó la realidad de que depredadores como Arturo no solo atacaban las finanzas, sino los lazos mismos que unen a las familias. Su sabiduría nos guió en la preparación de presentaciones, la organización de actividades comunitarias y la creación de materiales para familias que buscaban ayuda juntas. Enfatizamos la importancia de la vigilancia, establecer límites claros y confiar en los instintos. Animamos a las familias a documentar actividades inusuales,
mantener transparencia en asuntos financieros y hablar cuando algo se sintiera mal. Las sesiones se volvieron no solo educativas, sino también empoderadoras, creando una red de apoyo donde los sobrevivientes podían compartir sus victorias y desafíos, mientras reflexionaba sobre los meses que habían pasado desde descubrir el fraude hasta confrontar a Arturo. Navegar los procedimientos legales y reconstruir nuestro hogar, reconocí una verdad central: proteger a la familia requiere valentía, decisión y disposición para enfrentar realidades incómodas. La confianza es valiosa, pero debe ir acompañada de conciencia y salvaguardas proactivas. Nuestra defensa fue más que una respuesta al daño pasado. Fue un compromiso para asegurar que otras familias reconocieran las señales de advertencia, actuaran con decisión y defendieran su bienestar. La transformación de Ximena era evidente, hablaba con autoridad y empatía, compartiendo lecciones nacidas de la experiencia personal. El trabajo que comenzamos con el grupo de apoyo marcó un nuevo capítulo en nuestras vidas. Uno definido por la resiliencia, la conciencia y la acción decidida. Cada historia que compartíamos, cada estrategia que enseñábamos, reforzaba la lección de que proteger lo que más importa requiere tanto vigilancia como valentía.